Agradecemos a Dios por reunirnos en este día. We thank the Lord for gathering us here today. Y quiero que estudiemos un tema que he titulado Abriendo y reparando puertas. And the study I want us to do today is called Opening and Repairing Doors. La Biblia nos enseña innumerables veces que tenemos un Dios sin límites. The Bible teaches us many times that we have a God without limits. Que Él hace las cosas más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. That He does things that are bigger than what we can imagine. Cuando Dios prometió a Israel la restauración de esa nación, podemos ver que ellos no se imaginaban cómo iba a hacer esto. When God promised Israel the restoration of the nation, we can see that they did not imagine how that would happen. Pero Dios utilizó a extranjeros para cumplir esa misión. But God used foreigners to fulfill this mission. Así es que ya conocemos cómo a través de Ciro, Darío y Artajerjes, Dios obró para que Israel fuese restaurado. And so we know that through kings such as Darius, Cyrus, Artaxerxes, God worked so that Israel would be restored. Dios también ha prometido restaurar su pueblo para este tiempo. And God has also promised to restore his people for this time. Y Él va a cumplir esa misión. And he will fulfill this mission. Él nos da su favor, su poder para hacerlo. He gives us his favor and his power to do so. Pero es muy importante entender cuál debe ser nuestra posición para que Dios nos pueda utilizar. But it is very important to understand what our position is for God to use us. Porque recordemos que Nehemías y Esdras oraban a Dios por esa restauración. Because we shall remember that Nehemiah and Ezra prayed God for that restoration. Encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 10. In Second Chronicles, Segunda de Crónicas, chapter 29 and verses 1 to 10. Una historia muy importante para nosotros. A very important story for us. Y basados en esta historia vamos a analizar 7 medidas que tomó Ezequías como líder del pueblo de Dios. And based on this story, we are going to see 7 measures that Ezekiah, as leader of the people, took. En su tiempo había una crisis, pero cómo Dios hizo cambios profundos en el pueblo de Dios. In this time, there was a crisis within the people of God, but God made changes. Así que veamos la primera medida que tomó este rey. So let's see the first measure that this king took. Vamos a leer los versículos 1 y 2. And we are going to read 2 Chronicles chapter 29 verses 1 and 2. Yeah. Hezekiah became king when he was 25 years old, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother name was Abijah, the daughter of Zechariah. He did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father David had done. Ezequías era una persona aún joven. Hezekiah was still a young person. Pero la Biblia registra que él hizo lo recto delante de Dios. But the Bible says that he did what was right in the sight of the Lord. Y él dice que lo hizo todo conforme a su padre David. And it says that he did all according to what his father David had done. Él se propuso obedecer fielmente al Señor. He decided to obey the Lord faithfully. Y así fue que como resultado de esa comunión con Dios surgen esas 7 medidas importantes para su pueblo. And it was as a result of this communion with the Lord that these 7 measures came to him. Así que él sintió el deseo de hacer lo recto delante de Dios. So first he felt the desire to do what was right in the sight of the Lord. Él fijó la vista en Dios. He fixed his eyes on the Lord. Porque solo Dios trae solución a todos los problemas.
Because only God can bring solution to all problems. Surgen muchas preguntas cuando hay dificultades, When there are difficulties, many questions arise. pero todas las preguntas Ezequías se las dirigió a Dios, But Hezekiah directed all the questions to God. porque él era el único que podía responder a sus inquietudes. Because he was the only one who could give an answer to his concerns. Es decir, Ezequías se humilló delante de Dios. So Hezekiah humbled himself before the Lord. Y el apóstol Pablo también nos habla acerca de esta necesidad. Filipenses 2, 5 al 8. And the Apostle Paul also tells us about this need in Philippians chapter 2 and verses 5 till 8. Sí. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Aquí vemos que el principio de la grandeza es la humildad, la humillación. Here we see that the beginning of greatness is humbleness. Jesús, el rey del universo, vino y se humilló. Jesus, the King of the universe, came and humbled himself. Era la única manera para solucionar el problema de la humanidad, It was the only way to solve the problems of humanity, porque no había otra solución. because there was no other solution. Esto fue lo que hizo Ezequías. Ezequías. This is what Hezekiah did. Es lo que también el apóstol Pablo nos dice. This is what the Apostle Paul tells us as well. Y esa humildad significa hacerlo recto delante de Dios. And this humility means to be to do what's right before God. Y por eso Pablo dice que haya el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. And that's why Paul says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Él se humilló hasta lo sumo por nosotros. He humbled himself completely for us. Y es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestros días. And this is what we need to do in our days as well. Porque es así como podemos vencer todas las dificultades de este mundo. Because this is how we can overcome all the difficulties of this world. Pero en el versículo 3 de 2 de Crónicas 29, dice que hizo otra cosa también. O sea, una segunda medida tomó. But in verse 3 of 2 Chronicles 29, we find a second measure. Yeah? In the first year of his reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. Notemos que después de humillarse con el propósito de hacer la voluntad de Dios, So after humbling himself with the purpose of doing God's will, Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová. Hezekiah opened the doors of the house of the Lord. En este caso, la morada de Dios. In this case, God's home. Él lo hizo tan pronto asumió el reino, entonces abrió las puertas. As soon as he started reigning, he opened the doors. Nótese que fue lo primero que él hizo. It's the first thing that he did. Pues lo hizo en el primer año de su reinado. He did that on the first year of his reign. Dios también quiere que abramos la puerta de nuestro corazón. God also wants us to open the doors of our hearts. Eso lo hemos hecho desde el mismo momento que hemos aceptado esta verdad. We have done it from the moment in which we have accepted this truth. Eso lo había hecho el pueblo de Israel, The people of Israel had done this, pero las puertas de Jerusalén se habían cerrado. but the doors of Jerusalem, the gates were closed. Tuvieron muchos años cerradas, They had been closed for many years, pero Ezequías abrió esa puerta. but Hezekiah opened Esa puerta que había sido cerrada. those doors that had been closed. A veces
podemos cerrar la puerta de nuestro corazón a Dios. Sometimes we may close the doors of our heart to the Lord. O encontramos que la humanidad tiene cerrada la puerta de su corazón a Dios. Or we might find that humanity have their doors of their hearts closed to God. Pero Ezequías fue llamado para abrir esa puerta. But Hezekiah was called to open these doors. Pero tomó otra medida, una tercera medida. But he took a third measure. Allí nos dice que también reparó las puertas de la casa de Dios. It says here that he also repaired the doors of the house of the Lord. Es decir, que no solamente dio paso de abrir las puertas, sino que también las reparó. He did not only take the step of opening the doors, but he also repaired them. Nosotros sabemos que si una casa queda deshabitada, las puertas se van deteriorando. We know that if a house is inhabited, then the doors start to deteriorate. Y eso había acontecido. And that had happened. Por eso era importante reparar esas puertas. And that's why it was so important to repair these doors. Eso significa que él habilitó el acceso continuo a la casa de Dios. That means that he made possible continuous access to the house of the Lord. Aquellas verdades eternas que se estaban perdiendo, volvió nuevamente a restaurarlas. He restored the eternal truths that were being lost. Abrir la puerta es producir un reavivamiento en la vida espiritual. To open the door is to produce a revival, a spiritual revival. Es santificación de los sentidos. Is a sanctification of the senses. Nosotros tenemos 5 sentidos. We have 5 senses. Se le llaman las avenidas del alma. Are closed the ways of the soul. Pero esos sentidos tienen puertas. But those have doors. Y somos nosotros los que abrimos o cerramos las puertas. And we are the ones who open or close the doors. Eso lo hacemos a través del ejercicio de la voluntad. And we do that through exercising our right of will. Nosotros podemos abrir la puerta de nuestros oídos a otras voces. We can open the doors of our ears to other voices. Podemos abrir la puerta de nuestros ojos para ver otras cosas. We can open the doors of our eyes to look at other things. Pero en este caso, esas puertas se abrieron fue para escuchar a Dios. But in this case, these doors were open to listen to God. Jesús vino para ayudarles a la humanidad a abrir esas puertas de su corazón. And Jesus came to help humanity to open the doors of their hearts. Jesús vino a reparar esas puertas que estaban destruidas. Jesus came to repair the doors that had been destroyed. Cuando llegué a la casa donde estoy viviendo, When I arrived to the house where I'm living now, fui a abrir una puerta, pero estaba llena de hierba al frente. I went to open one door, but it was full of grass Y at luego, the front. y luego, cuando intentaba abrirla, era imposible. And when I tried to open it, it was impossible. Con mucho esfuerzo se pudo abrir. With great effort, I was able to open it. Entonces, mientras hacía eso, pensaba en la vida espiritual. And while I was opening it, I was thinking of the spiritual life. Que necesitamos esforzarnos para abrir las puertas al Señor. That we need to make an effort to open the doors to the Lord. Pero necesitamos también hacer un trabajo de reparación de esas puertas. But we also need to repair those doors. Y esa es una obra que individualmente la hacemos. And that's a task that we need to do individually. Es importante que para reparar esas puertas necesitamos del Espíritu Santo. And to repair those doors, we need the Holy Spirit. Porque es un poder, es el único poder que nos puede habilitar para ello. Because it is the only power who gives us the ability to do so. Entonces vamos a recordar qué fue lo que hizo Ezequías. Él hizo primeramente
tomó 7 medidas, pero ¿cuál fue la primera? So let's remember what Hezekiah did. He took 7 measures, but what was the first one? Humillarse. Humillarse, correcto. To humble himself. Y se propuso hacer lo recto delante de Dios. And he decided to do what was right in the sight of God. Y luego abrió la puerta de la casa de Dios. And then he opened the doors of the house of the Lord. Y en tercer lugar, reparó las puertas de la casa de Jehová. And in third place, he repaired the doors of the house of the Lord. Pero tomó una cuarta medida también. But he took a fourth measure as well. Él reconoció la dependencia de Dios. He recognized that he depended on God. Veamos el versículo 4. Let's read verse 4. Then he brought in the priests and the Levites and gathered them in the east square. ¿Qué fue lo primero que hizo, lo cuarto que hizo, perdón? What was the fourth thing he did? Trajo los sacerdotes y los levitas. Sí. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con los sacerdotes y con los levitas? Why? What had happened with them? Restoration service to the Lord. Ellos se habían ido. They had walked away. Ellos habían pasado por muchas dificultades. They had gone through many difficulties. Y ellos terminaron dejando el templo. And they ended up leaving the temple. Pero vino Ezequías y los llamó de nuevo. But Hezekiah came and called them back. Es decir, Ezequías restableció la obra mediadora en el templo de Dios. So Hezekiah restored the mediating work in the house of the Lord. Él restableció aquella obra continua de mediación. He restored the continuous work of mediation. Esto era necesario, This was needed porque el pueblo había abandonado a Dios. because the people had forsaken God. Los reyes no hacían lo recto delante de Dios, Kings did not do what was right before God. pero Ezequías sí se acordó de su padre. But Hezekiah remembered his father. Y él dijo, yo voy a ser recto como hizo mi padre. And he said, I'm going to do the right things as my father did. Así que regresaron los sacrificios nuevamente al santuario. So the sacrifices came back, started back again in the sanctuary. Es decir, que fue restaurada la fe en Cristo. So the faith in Christ was restored. Las ofrendas de gratitud regresaron nuevamente a la casa de Dios. Offerings of thankfulness restarted coming to the house of the Lord. Yo me siento muy feliz de estar reunidos con los hermanos. I feel very happy being here gathered with my brethren. Me siento feliz cuando los hermanos pasan para recibir la ofrenda que traemos al Señor. And I feel joy when the brothers go to receive the offerings that we bring to the Lord. Es muy bonito sentir el calor entre nosotros. It's beautiful to feel the warmth among us. Porque detrás de la pantalla no es igual. Because it's not the same behind the screen. Así el mensaje se hace más frío. In that way, the message becomes colder. Pero cuando estamos juntos es diferente. But it's different when we are together. Así que el Señor Jesús quiere que estemos muy unidos. So the Lord wants us to be united. Pero Él dijo algo interesante. But he said something interesting. Mateo 7:21. Matthew chapter 7 and verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Sabemos que Dios ha abierto una puerta al reino de los cielos. We know that God had opened a door to the kingdom of heaven. Y Él está invitando a todas las personas a entrar por esa puerta. And he is inviting everyone to enter through that door. Esa puerta ya fue reparada. That door has already been repaired. Jesús, el mediador continuo, está ahí esperándonos
Jesus, the continuous mediator, is there waiting for us. Pero él dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Uy, yo creo que no lo dice. ¿Cuál era? 7:21. Dice 21. 7:21. Okay, sorry, that was Matthew 6:21. Matthew 7:21 says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." Nótese que aquí dice claramente que solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. So it says that only those who do the will of my Father in heaven. Y eso fue lo que se propuso a hacer Ezequías. And this is what Hezekiah decided to do. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. This is what Jesus did. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He said, I do not come to do my will, but the will of the one who sent me. Es decir, que Jesús reconoció la dependencia de Dios, su Padre. Jesus recognized that he depended on his Father. El Señor quiere que nosotros también reconozcamos nuestra dependencia. And Jesus wants us to also recognize that we depend on him. Así que Ezequías tomó una quinta medida. So Hezekiah took even a fifth measure. Veámoslo en el versículo 5. Let's read verse 5. And said to them, Hear me, Levites. Now sanctify yourselves, sanctify the house of the Lord God of your fathers, and carry out the rubbish from the holy place. Aquí hay algo muy importante. There is something very important here. Le dijo a los sacerdotes, santificaos ahora y santificar la casa de Dios. He said to the priests, Sanctify yourselves and sanctify the house of the Lord God of your fathers. Así que era muy importante que los sacerdotes se santificaran. So it was very important for the priests to sanctify themselves. Pero también es muy importante que la casa de Dios también se santifique. But it is also very important for the house of the Lord to be sanctified. Eso significaba sacar de la casa de Dios todas las inmundicias que habían en ella. And that meant taking out of the house of the Lord all the rubbish that was in there. Porque el pueblo había perdido la visión espiritual. Because the people had lost the spiritual vision. Ellos se habían olvidado de su posición ante Dios. They had forgotten their position before God. Volviendo al versículo 4, hay algo importante. And going back to verse 4, there is something important. Dice que él los reunió en la plaza oriental. It says that he gathered them in the east square. Es decir, por donde sale el sol. That means where the sun comes, when the sun rises. Y él quería colocarnos en un lugar muy importante. And he wanted to put them in a very important place. Él tuvo mucho cuidado en hacerlo todo teniendo un significado. He was very careful in doing everything in a way that had meaning. Es que, hermanos, todo lo que Dios hace tiene un significado. Dear brethren, everything that God does has a meaning. Y todo lo que nosotros hacemos también tiene un significado. And everything that we do also has a meaning. Y es muy importante comprender el significado de lo que Dios hace. And it is very important to understand the meaning of what God does. Él llamó a estos hombres a un encuentro con Cristo. He called these men to meet with Jesus. Jesús es el sol de justicia. Jesus is the sun of righteousness. Y era eso lo que Ezequías quería que ellos comprendieran. And this is what Hezekiah wanted them to understand. Por eso los llevó a la puerta por donde sale el sol. That's why he took them to the door, to the square where the sun rises. Es lo que nosotros necesitamos, colocarnos ante nuestro Salvador. And this is what we need to do. Place ourselves before our Savior. Los llamó, los motivó a volver a la obediencia de Dios. He called them, he motivated them to go back to the presence of the Lord. Y algo maravilloso aconteció. And something
wonderful happened. Todos los sacerdotes y levitas fueron llevados al santuario de Dios. All the priests and Levites were taken to the sanctuary. Y Ezequías lo hizo, dice que Ezequías ejerció toda su autoridad para hacerlo. And it says that Hezekiah used his full authority to do so. Él quiso colocar el ministerio en el lugar que Dios le había dado. He wanted to put the ministry in the place that God had given to it. La posición del ministerio se había perdido. The position of the ministry had been lost. Los creyentes ya no sabían en quién creer, The believers did not know who to believe anymore. porque si el ministerio caía, caía también el pueblo. Because if the ministry fall, then the people would also fall. Así que Ezequías entendió esta situación. So Hezekiah understood this situation. La autoridad de Ezequías produjo unidad y restauración. And the authority of Hezekiah produced unity. Really? Produjo unidad y restauración. A unity and restoration. Porque solamente la autoridad produce sanidad. Because only authority produces healthiness. No el autoritarismo, sino la autoridad. No authoritarianism, but authority. La autoridad produjo un reavivamiento en el pueblo de Dios. It produced a revival in the people of God. Porque sin autoridad, dice la escritura en Jueces 21-25, Because the Bible says in Judges chapter 21 and verse 25 that without authority, algo que ha acontecido siempre. that happens something that has always happened. Bueno, leamos Jueces 21-25. Perdón. Sí, eso. In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. ¿Qué había acontecido? What had happened then? Que cuando se perdió la autoridad en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. That when there was no authority in Israel, everyone did what they wanted to do. Entonces se perdió la autoridad de los sacerdotes So the priests lost authority. y a partir de ahí todo fue mal. And from then on, everything went wrong. Ezequías restauró justamente el sacerdote. Hezekiah restored priesthood. Pero Ezequías tomó una sexta medida. But Hezekiah took a sixth measure. Los versículos 6, 8, 6 de Ezequiel, capítulo 29. Perdón, de Crónicas. Versículo 6. Sí, sí, son. Second Chronicles 29:6. For our fathers have trespassed and done evil in the eyes of the Lord our God. They have forsaken him, have turned their faces away from the dwelling place of the Lord, and turned their backs on him. ¿Qué había pasado? What had happened? Los padres se apartaron de Dios Their fathers had walked away from God. e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, They did evil before the eyes of the Lord, porque apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová. because they turned their face away from the dwelling place of the Lord. Eso es lo que está haciendo Satanás hoy día. This is what Satan is doing today. Él está haciendo que nosotros dejemos de reunirnos. He's working so that we stop gathering. Y esto hace para que nos apartemos de Jehová. And he does this so that we may walk away from the Lord. Por eso es muy importante que nos podamos reunir personalmente. That's why it is so important for us to gather in person. ¿Y qué dice el versículo 8? And let's read verse 8. Perdón, 7. 7. 7. 7. They have also shut up the doors of the vestibule, put out the lamps, and have not burnt incense of offered burnt offerings in the holy place to the God of Israel.
Notemos todo lo que aconteció. See all the things that happened. Cerraron las puertas del pórtico. They shut the doors. Si cerramos las puertas, hermanos, ¿cómo puede entrar el pueblo? If we shut the doors, how can people enter? ¿Cómo pueden venir otros creyentes a la fe? How can other believers come to faith? Eso es difícil. It's very difficult. Y apagaron las lámparas. And they put out the lamps. Eso es lo que quiere Satanás, hermano. This is what Satan wants. Que la lámpara se apague. That the lamp is put out. Porque si no hay luz, ¿qué puede haber? Because if there is no light, what can there be? No quemaron incienso. They did not burn incense. Es decir, que las oraciones dejaron de hacerse en conjunto como se hacía. So they stopped praying together as they used to. No sacrificaron más holocaustos en el santuario. They did not offer burnt offerings in the holy place anymore. Porque es diferente, hermanos, que estemos cada uno en nuestra casa cómodamente a reunirnos en grupos para adorar a Dios. Because it is very different to be in our houses very comfortably than meeting and to worship the Lord. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? What was the result of all this? El versículo 8. Verse 8 says, Therefore the wrath of the Lord fell upon Judah and Jerusalem, and he has given them up to trouble, to desolation, and to jeering, and you see with your eyes. La ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. The wrath of the Lord fell upon Judah and Jerusalem. Eso es lo que viene. Is it okay? Lo que viene. This is what's coming. Y eso sucedió. And that happened. Pero Ezequías les hizo ver al pueblo de Dios su pecado. But Hezekiah made the people see their sin. Esa fue la sexta medida que Ezequías tomó. That was the sixth measure that Hezekiah took. Así que lo primero que Ezequías hizo fue hacer lo recto delante de Dios, humillándose. So the first thing that Hezekiah did was to do what was right before the Lord by humbling himself. Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová. Then he opened the doors of the house of the Lord. Ezequías reparó las puertas. Then he repaired those doors. Ezequías reconoció la dependencia de Dios. He recognized that he depended on God. Ezequías hizo un llamado a la santificación. He called the people to sanctify themselves. Ezequías hizo ver al pueblo su pecado. Hezekiah made the people see their sin. Pero aún hay una séptima medida. But there's even a seventh measure. Ezequías hizo un pacto con Dios. Hezekiah did a covenant with the Lord. Versículo 10. Verse 10. Now it is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel, that his fierce wrath may turn away from us. Aquí hay un acto de determinación. There is an action of determination. ¿Y qué fue lo que determinó hacer en este caso Ezequías? Or commitment. What did he commit himself to do? A hacer un pacto con Dios. He committed himself to do a covenant with the Lord. Para apartarse, dice, para que la ira de Dios se apartara de ellos. So that the wrath of God would turn away from them. Es muy importante hacer pactos con Dios. It is very important to do covenants with the Lord, Así como Ezequías lo hizo también. just as Hezekiah did. Que cada uno de nosotros decidamos apartarnos completamente del mal. That each one of us may decide to walk away completely from evil. Que cada uno de nosotros decidamos entregarnos completamente al Señor. That each one of us may decide to give ourselves completely to the Lord. Que hagamos un pacto de dependencia total de Dios.
that we do a covenant of complete dependence to the Lord. Que hagamos un pacto de dejar de vivir tranquilamente para ser más activos para Dios. That we may do a covenant to stop living so comfortably and work actively for the Lord. Necesitamos comprender nuestra responsabilidad ante Dios como lo entendió Ezequías. We need to understand our responsibilities before God, as Hezekiah did. Necesitamos entender esto para hacer compromisos con Dios. We need to understand these to commit to God. Hoy hemos aprendido 7 medidas que tomó Ezequías. Today we have learned about 7 measures that Hezekiah took. Estas 7 medidas produjeron cambios profundos en Israel. And these 7 measures produced deep changes in Israel. ¿Qué desea hoy también Dios de nosotros? What does God want from us today? Que también tomemos medidas. He also wants us to take measures. Cuando leemos Patriarcas y Profetas, esta experiencia es realmente maravillosa. When we read this experience in the book Patriarchs and Prophets, it is absolutely wonderful. Porque después de estas medidas, el pueblo de Dios volvió a prosperar. Because after these measures were taken, the people of Israel was prosperous once again. Dios desea también la prosperidad para su iglesia en el Reino Unido. God wants prosperity for his church in the United Kingdom. Pero es muy importante hacer ese pacto con Dios But it is very important to do this covenant with the Lord. y que podamos también aprender de estas 7 medidas la lección para nuestra vida hoy. And that we may learn a lesson for our lives today from these 7 measures. Ezequías abrió y reparó las puertas. Hezekiah opened and repaired the doors. Dios también quiere eso para nosotros. God also wants that for us. Abramos la puerta al Espíritu de Dios. Let's open the doors to the Holy Spirit. Reparemos aquello que no está correcto Let's repair the things that are not right. y dejemos que el Espíritu del Señor obre una santificación en nuestra vida. And let's let the Spirit of the Lord to do a work of sanctification in our lives. Y permitamos que la gracia de Dios se apodere de su iglesia. And let's allow the grace of the Lord to be with the church. Es mi deseo en Cristo Jesús. That is my desire in Christ Jesus. Amén. Amen.